Hoy vamos a continuar hablando sobre temas que tienen que ver con la moral. El día de hoy vamos a ir a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 9. Dice: ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, es importante recalcar acá, dentro del contexto, Pablo nos está hablando de una serie de conflictos que estaban teniendo los creyentes, los hermanos en la iglesia de Corinto. Resulta que ellos estaban teniendo problemas de orden, como de órdenes jurídicos, o teniendo problemas en donde estaban tratando de vincular personas ajenas a la congregación, personas que no eran creyentes, estaban tratando de vincularlos dentro de sus problemas y dentro de sus conflictos para que ellos fueran los solucionadores de esos problemas. Los estaban trayendo jueces de fuera. Entonces Pablo los está amonestando en la manera de que dentro de la congregación siempre tiene que haber una persona, no por obligación, sino porque el cuerpo de Cristo así lo requiere. Es como el orden de Dios, de que dentro de la congregación tiene que haber una persona que sea capaz de mediar dentro de esos asuntos, que sea capaz de decirle a las personas, bueno, vamos a establecer un orden preciso dentro del conflicto que los creyentes están teniendo. Entonces Pablo acá les está diciendo que esto tendría que ser de vergüenza para ellos mismos, porque están omitiendo a las personas que son capaces de mediar en esos asuntos, como decía antes. Entonces esto nos invita, primero, en primera instancia, nos invita a ver a Jesús, nos invita a recordar al Mesías que se sacrificó por nosotros, nos invita a recordar la injusticia por la que Él pasó, nos invita a recordar que Él fue pasado por la injusticia de aquellos que lo sometieron al vituperio. Pablo también nos deja ver por medio de esta carta a los Corintios que esto también implica el perdonar y el pasar por alto esas agresiones que cometen hacia nosotros. Pablo también en un versículo dentro de la escritura dice: ¿acaso no es mejor que los defrauden a ustedes? Pablo también nos deja ver en esta carta a los Corintios que está hablando de una serie de personas que tienen prácticas pecaminosas, las cuales no heredarán el reino de los cielos, que son el pecado sexual, la idolatría, el adulterio, la prostitución y la homosexualidad, en el versículo 9. En el versículo 10 habla de los ladrones, los avaros, borrachos, los maldicientes y los estafadores. Él está condenando acá estas prácticas pecaminosas y hace un énfasis especial en que ellos no heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 11 los está comparando a ellos, a esas personas que no están teniendo en cuenta las autoridades de la congregación, que no están teniendo en cuenta a esas personas que pueden mediar dentro de los problemas jurídicos o personales que tengamos con otros hermanos. Esas personas están siendo comparadas con esas características y con esas prácticas pecaminosas que permiten que las personas no hereden el reino de los cielos. Es decir, les está diciendo: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredan el reino de los cielos? Si usted tiene un conflicto con otro creyente es porque probablemente usted está haciendo algo malo. Si usted se está viendo involucrado en un problema de fornicación o de adulterio es porque usted está haciendo algo malo. Es decir, estas prácticas pecaminosas tienen que ver con muchos aspectos de la vida por las cuales un creyente o una persona común y corriente pudiera ser juzgada ante un tribunal. Entonces, añadiéndole más cosas a la moral, dentro de la carta a los Corintios encontramos una gran variedad de cosas que a nosotros como creyentes nos enseñan que la moral es un aspecto supremamente importante, no solamente, como hablábamos en el video anterior, no solamente para mi buen testimonio, sino para que yo pueda tener
autoridad moral que me permita educar, que me permita enseñar, que me permita redarguir a mis hermanos, que me permita ayudarles a sacar esa paja que tienen en el ojo. Obviamente, dejando que la palabra de Dios sea la que me muestre la viga que tengo en mi ojo. Vuelvo y hago énfasis en esto. ¿Acaso nosotros que somos espirituales no podemos ir y levantar al hermano que está caído sin necesidad de caerle encima, sino bajando al nivel que está él y con el amor de Dios, con la más suprema humildad, ayudar a levantarlos por medio de la palabra de Dios, darles una palabra de consuelo, una palabra de aliento y nuevamente dejarle ver que entre creyentes, dejarnos ver que el amor de Dios puede seguir habitando en nosotros, que tenemos necesariamente siempre que alejarnos del pecado, alejarnos de esas prácticas que sabemos que no son correctas en nuestras vidas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos llegar a tener en su totalidad el gozo de la salvación, como lo decía David en uno de sus salmos. Amigos, los dejo con esto. Les doy muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de este canal, por ver estos videos. Esto es muy edificante no solamente para mí, que preparo estos pequeños temas para compartirlos con los hermanos en la fe, sino que también para mis amigos y allegados y familiares que también se toman 15 minutos, 10 minutos mientras chequean sus redes sociales para ver uno de estos videos. Los invito a que se suscriban, los invito a que me regalen un like, si lo quieren compartir, están en todo su derecho. Adiós.